Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie Las Bienaventuranzas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los que lloran. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la entrega anterior definimos lo que era ser bienaventurado, independientemente de que podamos encontrar que es doblemente dichoso o feliz. Lo que habíamos comentado era acerca de que una persona bienaventurada es aquel candidato para que Dios derrame sobre él una felicidad plena. Y decíamos que no era la felicidad que nos da simplemente el estar reunidos con gente, o la felicidad que nos puede dar un buen trabajo, o el dinero, o las posesiones, sino es una felicidad que va más allá muchas veces de la comprensión humana, pero que sin embargo Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Pero bien, en este pasaje nos habla de bienaventurado los que lloran. ¿Y qué es llorar? Llorar es derramar lágrimas al sentir vivamente algo. Y puede ser que mucha gente de repente llora por felicidad, pero hay gente, y la gran mayoría, llora porque ha pasado alguna desgracia, ha sucedido alguna muerte de algún familiar o algún ser querido, o simplemente llora por culpa. Y muchos inclusive lloran por el pecado. Entonces, el día de hoy necesitamos ver a qué se refiere la palabra. ¿Por qué Dios dice bienaventurados los que lloran? ¿Quiere decir que los que pasen desgracias o alguna situación adversa en su vida que los lleve a llorar son los que serán bienaventurados? No se trata solamente de eso. Cuando hablamos de llorar, no nos referimos a llorar por llorar. Hay mucha gente que de repente llora por todo, pero no a eso se refiere la Biblia. Tampoco no es llorar por cualquier cosa o cualquier motivo o alguna situación. No se trata de eso. Tampoco no es llorar solamente por un sentimiento externo. Hay mucha gente que solo en el exterior, pero en el interior no está sucediendo nada. No se refiere a eso. No es un llanto de impotencia por algún enojo, por alguna envidia o alguna desobediencia. Hay gente que de repente, al no poderse desquitar, vengarse de alguien, llora de impotencia, y no se refiere la palabra de Dios a eso, porque los hijos de Dios no tenemos que generar en nuestro corazón venganza o deseo de desquitarnos de las cosas que nos hacen. La palabra de Dios nos ha dicho que bendecid a los que nos bendice, que amemos a nuestros enemigos. Entonces el Hijo de Dios no puede retener resentimientos, odios en su corazón que lo lleve a sentirse impotente y por esa razón tenga que llorar. No a eso se refiere la palabra. Y permítanme también hacerles una mención. Por ahí hemos escuchado de repente que dice que no llores y que no derrames lágrimas de cocodrilo. De repente hay gente que a eso le llama llorar, o simplemente piensa que a eso se refiere Dios. Pero si nosotros vamos al diccionario, podemos encontrar que eso que llaman llorar o lágrimas de cocodrilo se refiere a ser un espectáculo hipócrita de tristeza. A eso se refiere. Usted vaya y busque ahí por el internet y va a encontrar que a eso se refieren. Se les llama lágrimas de cocodrilo a aquel que hace un espectáculo, y lo más grave es que dice hipócrita de tristeza. ¿Cuánta gente vemos en esa condición? Hay gente, y si ustedes van a las escrituras, ustedes podrán ver que había gente que era contratada para llorar en ciertas situaciones, más específico en los velorios. Pero era gente que no sentía el llorar, simplemente por una paga económica hacía el espectáculo de llorar para que la gente también se contagiara. Eso no es exclusivo de la antigüedad, hoy en día sucede. Hoy en día podemos ver a gente, inclusive en las iglesias,
que hacen un espectáculo de intentar llorar y después se voltean y como si no hubiera pasado nada. Ni sus ojos están rojos de que haya derramado lágrimas, ni tampoco algo que haya transformado su vida. Simplemente quería que lo vieran y que dijeran, mira cómo siente. No a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, bienaventurados los que lloran. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? Vámonos a las Escrituras y vamos a ver cuáles son los motivos a los que Dios se refiere cuando dice, bienaventurados los que lloran. Número 1, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí, si nosotros vemos el contexto, está narrando el primer discurso de Pedro, después que el Espíritu Santo descendió y hubo el derramamiento del Espíritu. Pedro se levanta y empieza a predicar. Y les llegó la palabra en el corazón, que dice que se compungieron en su corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezó a haber un llanto que venía desde dentro del corazón, y que eso los llevó a decir, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿a qué se refiere bienaventurados los que lloran? Aquellos que por una convicción interna que se refleja en lo externo y que transforma su vida, es que ellos lloran en algún momento determinado. Y en este caso, ¿qué es lo que estaba pasando con estas personas? Ellos estaban sintiendo una convicción interna que necesitaban ellos acercarse a Dios, conocer a aquel Jesús al que Pedro estaba predicando. Entonces ellos empezaron a llorar y entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Hubo una convicción para transformar su vida. A eso se refiere la palabra de Dios. Número 2, por un arrepentimiento genuino. Dios se refiere a que muchas veces lloramos cuando hay un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento para que la gente pueda ver y pueda decir, es que está arrepentido. No, que realmente no solamente en sus sentidos y en sus sentimientos, sino en sus acciones demuestra que hay un arrepentimiento genuino. ¿Dónde lo vemos? En el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 37 y 38, que durante estos días hemos quizá escuchado mucho. Dice la palabra, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, aclara la palabra, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿quién fariseo? Simón, se llamaba así este fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entrando detrás de él a sus pies, hablando de Jesús, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía de perfume. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Estaba llorando a los pies de Jesús. ¿Pero qué estaba haciendo a los pies de Jesús? Su acción estaba demostrando un arrepentimiento genuino. Esta mujer que se consideraba pecadora, porque así lo aclara la Biblia, todo mundo, toda la gente lo conocía como una pecadora. Inclusive yo me imagino que la vieron feo cuando entró porque todos lo consideraban una mala mujer. Sin embargo, fue a los pies de Jesús y arrepentida, un arrepentimiento genuino, la llevó a derramar lágrimas a los pies de Jesús. Eso es lo que la Biblia se refiere, bienaventurado los que lloran. Esa mujer fue una candidata idónea para que la gracia de Dios, esa felicidad plena, se pudiera derramar en ella. Lo vemos más adelante cuando era una de las mujeres que seguía y que servía a Jesús. Su vida fue completamente transformada. Número 3, también se llora por empatía. ¿Y qué es la empatía? Sino que es esa participación afectiva
de una persona en una realidad ajena. O sea, no me está pasando a mí, le está pasando a otra persona, pero yo me siento como parte de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con ella? Posiblemente esté sintiendo un dolor, pero ese dolor que uno siente es de manera sincera por el sufrimiento de la otra persona. Eso es algo importante, porque no se trata de llorar simulando que siento el dolor de la persona, sino debe ser algo sincero en el corazón. Yo les decía hace un momento que en las escrituras nos narra que había gente que era contratada para llorar en los sepelios, en los velorios. Esas personas no sentían ese dolor que estaba pasando la persona, pero sin embargo lloraban. Pero aquí la Biblia nos habla de que nosotros debemos sentir y ser partícipes del dolor de las personas. Y eso nos lleva muchas veces ¿a qué? A llorar. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Esa es la empatía que debe salir de mi corazón hacia las personas que están pasando alguna necesidad o algún dolor. ¿Cuántas veces decimos que amamos a la gente, pero cuando nos avisan de que quizá murió, no somos capaces de ir, de desvelarnos un ratito, de estar con la familia y aunque sea darles un abrazo y decirles cuánto lo sentimos? Y eso que decimos, amarlos. Y hay mucha gente que así es, que en los momentos difíciles es cuando más ausentes están de las personas. Y eso no es a lo que se refiere. La palabra dice: hay que llorar con los que lloran. Hay que sentir su dolor como si fuera nuestro. Y entonces a eso se refiere la palabra. Bienaventurados los que lloran. Esos son los tipos de personas que lloran. Número 4, cuando derramamos nuestra alma delante de Dios en oración. Esa es otra de las cosas que nos lleva a nosotros a llorar. Cuando de nuestro corazón sincero realmente estamos en la intimidad con Dios, estamos delante de Dios y derramamos nuestra alma. ¿Qué es derramar? Si no es que es llorar, sacar ese llanto que está dentro por alguna necesidad o simplemente para declararle a Dios la fe que tenemos en Él, de que Él va a tomar control de la situación adversa que estamos pasando. Por eso es importante que yo también aprenda a derramar mi alma delante de Dios. No se trata nada más de orar y de decir, bueno, voy a cumplir 5 minutos de oración, ya oré y no sentí nada en mi corazón. Es muy difícil que una persona que realmente tenga una relación con Dios no sienta algo cuando ora. Por eso es importante. ¿Y dónde vemos esto? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y versículo 15, que dice, hablando de Ana, dice, ella con amargura del alma oró a Jehová. ¿Qué es lo que le dolía a Ana? Ana deseaba tener un hijo. Era la burla de las personas, inclusive de la otra mujer de su marido, que la lastimaba continuamente porque la otra sí podía dar hijos y Ana no podía. Y eso le dolía en el corazón, y un día llegó a los pies de Jesús, de Dios, y estando en el templo dice que derramó su alma delante de Jehová, dice, y lloró abundantemente. No fue un llanto de 2-3 minutos, dice que lloró abundantemente, dice la palabra. Aclara la palabra esta parte. Entonces quiere decir que ella lloró mucho. Dice, y Ana, después de todo esto, el sacerdote Elí la estaba viendo. Inclusive el sacerdote la tomó por borracha, por ebria. Porque ella dice que no abría su boca, mas no se escuchaban sus palabras, y ella nada más estaba llorando y llorando. Y entonces, cuando le reclama el sacerdote, Ana le contesta y le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esa acción que hizo Ana le llevó a tocar el corazón de Dios. Dios, dice la palabra, se acordó de ella aquella noche y ella concibió un hijo. Hizo un pacto con Dios, cumplió con su pacto. Su hijo fue Samuel, y que fue uno de los grandes profetas que la Biblia nos habla. Y Samuel fue entregado al templo para que Elí le enseñara a ministrar delante de Dios. Y la recompensa de Ana es que Dios le concedió 5 hijos más aparte de Samuel. Entonces nos damos cuenta que también el derramar nuestra alma en oración, que nos lleva a llorar, es lo que dice Dios: bienaventurados los que lloran. Número 5, por un amor sincero. Amor sincero, no amor fingido, no amor por conveniencia, sino cuando realmente nosotros amamos a la gente con un amor sincero que nos permite sentir lo que ellos están sintiendo. Y es ser contagiados y poder demostrarles a la gente cuánto lo amamos. Y ese ejemplo nos lo puso Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 33 al 36, que nos habla de la resurrección de Lázaro, su gran amigo de Jesús. Dice que Jesús entonces, al verla llorando, a una de las hermanas de Lázaro, dice, y a los judíos que la acompañaban, dice, también estaban llorando esa gente. Dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Y la Biblia dice, y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Ese amor que sentía por su amigo llevó a Jesús a derramar lágrimas por ver a su amigo muerto y puesto en un sepulcro. Eso es lo que Dios también dice, bienaventurados los que lloran. Cuando tú realmente demuestras el amor, sintiendo el dolor de las personas que están contigo, que están a tu alrededor. Por eso la Biblia nos habla de las promesas de Dios y de lo grande que es Dios en ese amor. Por eso dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Y por eso Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, porque nos amaba. Y a Dios le estaba doliendo la manera en que la gente se comportaba, apartada de Dios, viviendo en pecado, y entonces mandó a su Hijo. Y Jesús, estando en la tierra, lloró también. Y eso nos demostró que también es válido llorar cuando hay un amor sincero. Y número 6, cuando a veces lloramos, ¿y a qué se refiere la palabra? Cuando le fallamos a Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Si el día de hoy tú le fallas a Dios y ese fallo no te lleva a sentirte mal, a derramar tu alma, a llorar delante de Dios, quiere decir que no hay un arrepentimiento genuino. O posiblemente ya eres insensible al pecado, al fallarle a Dios. Por eso vemos que fallarle a Dios muchas veces nos va a llevar a llorar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 75, dice, entonces Pedro, uno de los grandes discípulos de Jesús, dice, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, dice, lloró amargamente. ¿Qué llevó a Pedro, a ese Pedro que siempre estaba serio, ese Pedro que era impulsivo, ese Pedro que era hasta cierto punto un poco agresivo? ¿Qué lo llevó a estar llorando delante de Dios? El sentir que le había fallado a su maestro, que le había fallado a Jesús. Que después que le dijo, si es necesario, yo muero por ti, en esos instantes estaba
negando a Jesús. No quería que se enteraran que él era un seguidor de Jesús. Y eso le dolió tanto en su corazón. ¿Por qué? Porque sintió que le había fallado. Y eso lo llevó a llorar. Por eso Dios dice, bienaventurados los que lloran. Si tú le has fallado a Dios, si has llorado, Dios dice, yo te voy a dar consolación. Ahí es donde vemos cómo es que Dios bendice, quiere derramar felicidad a aquellos que están pasando una tristeza, pero una tristeza sincera, que están llorando por motivos correctos. Pero la promesa de Dios en este pasaje dice, pero ellos recibirán consolación. ¿Qué es la consolación? Sino aliviar una tristeza, una aflicción, un sufrimiento o una pena o alguna amargura o un dolor de una persona, mejorando su estado de ánimo. Quiere decir que la promesa de Dios es que cuando tú lloras por motivos correctos, Dios va a derramar una felicidad en ti que va a cambiar esa situación y que va a traer consuelo a tu vida. Y déjenme dejarles dos promesas de Dios con respecto a la consolación, con respecto a cómo Él cambia tu tristeza en gozo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20. De cierto te digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Cuántas veces como hijos de Dios lloramos y nos lamentamos mientras el mundo anda feliz? Y eso nos duele en el corazón, pero dice Dios, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando hay consolación, toda tristeza, Dios la convierte en gozo. Y Dios lo que quiere es traer a tu vida ese gozo que supera cualquier felicidad que el mundo te pueda dar. Por eso es que nosotros tenemos que estar caminando en los senderos, en el camino que Dios ha determinado. Y aunque tengamos que sufrir o tengamos que llorar, Dios va a traer consolación a nuestra vida. Y déjame dejarte otra promesa. Y esta es muy grande y maravillosa. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 13 al 17 dice: Entonces dice, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que ves vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y aquí es donde dice Dios: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa gran promesa, cuando las cosas se compliquen aquí en el mundo, hermano, lo que estamos pasando el día de hoy no es nada comparado con lo que la Biblia nos habla de la gran tribulación. Pero los que lloran, porque dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o alcanzarán consolación, es que nosotros vamos a ser arrebatados para no ser parte de la gran tribulación. De tal modo que estaremos delante de Dios con vestiduras blancas, delante de Jesús, que es el Cordero, donde vamos a estar sirviendo de día y de noche, y ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni enfermedades, ni virus, sino dice que Él enjugará, limpiará, secará todas nuestras lágrimas, porque estaremos con Dios gozando de una felicidad eterna y maravillosa.
Por eso la Biblia el día de hoy nos ha hablado y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué mayor consolación que estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en la gloria, no sufriendo lo que los demás estarán sufriendo en ese tiempo? Eso es lo que Dios también nos habla el día de hoy. Y te invito a que cierres los ojos y podamos darle gracias a Dios y poner nuestra vida delante de Dios. Yo no sé cómo ha sido tu vida y hasta qué grado en ciertas maneras has llorado. Si has llorado por motivos no correctos, es tiempo que empecemos, si queremos llorar, si vamos a llorar, por los motivos correctos que Dios nos ha enseñado. Cierra tus ojos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros, porque nos bendices, porque nos cuidas. Aún en medio de la tribulación, en medio de los problemas, la angustia, las enfermedades, Señor, tú ahí estás con nosotros con tu mano poderosa. Hoy, Señor, queremos que traigas a nuestra vida la consolación, esa bendición y esa promesa que tú nos has dado. Señor, perdónanos si hemos simulado, si hemos sido hipócritas, Señor, en el momento del llanto, de llorar, Señor. Permítenos llorar por los motivos correctos, con un corazón sincero, Señor, sintiendo el dolor de la gente. Ese dolor que nos lleve, Señor, a apartarnos del pecado y ya no seguir pecando, Señor. Transformar nuestra vida, Señor, darle sentido a nuestra vida. Queremos, Señor, ser consolados por tu Espíritu Santo, Señor, que tú has mandado para traer, Señor, esa bendición a nuestra vida. Queremos disfrutar, Señor, contigo para no pasar, Señor, la gran tribulación. Ayúdanos a ser fieles en lo que nos has encargado, Señor, porque tu palabra dice: bienaventurado al siervo al cual su Señor le haya haciendo lo que le encargó haciendo. Permítenos estar en tu obra y en tu servicio, Señor, todos los días y a cada momento, para poder ser dignos de disfrutar, Señor, ser esos candidatos que van a disfrutar de esa felicidad plena y eterna que tú nos quieres dar. Gracias te damos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirnos, hermanos, dice Dios que quiere traer consolación a tu vida. Dale la oportunidad al Espíritu Santo, que Él sea el consolador, que traiga a tu vida y a la vida de tu familia la felicidad que Dios ha determinado. Porque Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Por eso Él quiere bendecirte y Él quiere que sus hijos sean felices. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida y cambie las cosas que tenga que cambiar, y empieza a confiar en Dios todos los días. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.